Muy buenas tardes a todos y muchas gracias por asistir a este webinar sobre infodemia y dolor crónico en época de pandemia COVID-19. Este webinar lo vamos a compartir el doctor Santiago Bachi y yo misma. La parte que me corresponde a mí es el impacto de la pandemia del COVID-19 en el manejo y tratamiento de pacientes con dolor crónico. En los últimos 5 años he dado muchas conferencias para diferentes laboratorios, pero para esta conferencia específica no tengo ningún conflicto de interés para declarar. Quiero hacer antes una pequeña publicidad de qué es lo que debemos de hacer y cómo esta pandemia nos ha cambiado un poco el paradigma de actuar en frente de nuestros pacientes. Primero deberíamos de pensar que todo paciente puede contaminar, que nosotros podemos contaminar a nuestros pacientes y de esta manera tenemos que protegernos y tenemos que tener un nuevo eslogan en esta pandemia que es protegiéndonos, salvamos vidas. Los objetivos de mi presentación van a ser determinar cuáles analgésicos han sido influenciados por esta infodemia, es decir, este exceso de información en la pandemia de la COVID-19, identificar cuáles técnicas invasivas son recomendadas en una época de pandemia y establecer las diferentes comorbilidades asociadas al aislamiento, la infodemia y la infotoxia. Tenemos que, clásicamente, la escalera analgésica es el modelo pedagógico mucho más fácil para poder retener todos los medicamentos y todas las técnicas que podemos usar en el tratamiento tanto del dolor agudo como crónico. ¿Qué es lo que ha pasado en esta pandemia? Que incluso en la parte de tratamiento del dolor ha habido infodemia e infotoxia en relación a algunos de los medicamentos que utilizamos, sobre todo los antiinflamatorios no esteroideos, los medicamentos coadyuvantes que utilizamos para el tratamiento del dolor crónico y los opioides. En función de esto vamos a ir desglosando cada uno de estos medicamentos que utilizamos en el tratamiento del dolor agudo y crónico. ¿Cómo empieza? Y es muy interesante saber cómo empieza esta epidemia de información. Primero, el 10 de marzo se declara la pandemia a nivel mundial. El 14 de marzo, el Ministerio de Salud francés emite un consejo para evitar el uso de antiinflamatorios no esteroideos. ¿De dónde viene esto? Viene de que 4 personas con el COVID-19 y ningún problema de salud anterior desarrollaron síntomas graves después de la utilización de antiinflamatorios. En respuesta a estas inquietudes, el 17 de marzo, 3 días más tarde, el Comité de Salud a nivel francés dice que no debemos de utilizar ningún antiinflamatorio, incluido el ibuprofeno, para estos casos de COVID-19. Se crea una alerta a nivel europeo y se dice que hay una evidencia limitada sobre el impacto del uso de los antiinflamatorios y la COVID-19. Y se aconseja que por precaución no debe de utilizarse. ¿Cuál es la evidencia? La evidencia es que en Francia se encontró que desde el año 2000 al 2019, en 19 años, se informó de 337 casos de complicaciones infecciosas graves con ibuprofeno en niños y adultos de pacientes que no tenían una comorbilidad preexistente y que tuvieron complicaciones infecciosas graves, tales como hipodermitis, de fasciitis necrotizante, infecciones pulmonares, abscesos, pleuresía, empiema, abscesos cerebrales, hospitalizaciones y hasta casos graves de muerte. El 18 de marzo, recuerden que se empezó el 14, se siguió el 17 y el 18 de marzo, la EMA, que es la equivalente a la FDA del Estados Unidos, declara que no hay evidencia científica que establezca un vínculo entre el ibuprofeno y el empeoramiento del COVID. Esta EMA dice que monitorea la situación, pero que se pueden utilizar con precaución. El Consejo de Ministros de Salud basó esta evaluación, como ya les dije, en casos estudiados desde el 2000 al 2019. No hay resultados evidentes ni estudios que determinen un mayor riesgo a desarrollar COVID
ni un mayor riesgo a que si ya usted tiene COVID, se va a empeorar su estado de salud. Pero vean lo interesante de la infodemia, de cómo se crea esta especie de fenómeno de bola de nieve, en donde se empiezan con pocos casos y se llega a difundir a nivel mundial. En estos momentos se dice que las decisiones de política sobre los antiinflamatorios no esteroideos deben usarse para tratar los síntomas de COVID, sin tener en cuenta estos datos extrapolados que se vieron en Francia. Se debe, en conclusión, la evidencia disponible sugiere que aunque los efectos antiinflamatorios reducen los síntomas agudos como la fiebre, las mialgias, los dolores musculares, no hay ningún efecto que podría asociar a un empeoramiento de todos los síntomas de la COVID. El balance general de daños y beneficios del tratamiento con antipiréticos, con antiinflamatorios, no está todavía muy claro. Se considera necesario el tratamiento de los síntomas relacionados con el COVID, con paracetamol, con antiinflamatorio, y si una persona ya toma antiinflamatorios no esteroideos, por ejemplo, por una artritis reumatoidea, debe continuar de tomarlos, no se debe de parar su tratamiento. ¿Qué es lo que pasa con los esteroides? Los esteroides aumentan el potencial de una insuficiencia suprarrenal y cuando uno está en insuficiencia suprarrenal o en estado de hipogonadismo, tiene una respuesta inmune alterada. Se sabe que las inyecciones de corticoides en articulaciones pueden estar asociadas a un mayor riesgo de influenza. Esto ya se sabe de antemano, por lo tanto, si un paciente tiene un estado gripal o tiene la influenza, preferimos no hacer infiltraciones intraarticulares de esteroides. La duración de esta supresión del sistema inmune se dice que es menor con dexametasona que con betametasona. Como ya ustedes saben, en los últimos 2 días han salido muchos artículos diciendo que la dexametasona es el nuevo medicamento milagroso que existe, pero en realidad no es así y hay que tomarlo con precaución. Hay que considerar evaluar los riesgos y los beneficios de cada inyección de esteroides en nuestros pacientes con dolor crónico, que es una población de alto riesgo. Los otros medicamentos que han estado señalados en esta época de infodemia son los opioides. Los opioides sí ejercen un efecto a nivel del sistema inmunitario, a través de una acción directa sobre el eje hipotálamo hipoficiario, produciendo una inmunosupresión. Existen diferentes tipos de opioides y existen diferentes asociaciones de acción directa a nivel de linfocitos T, de monocitos, de macrófagos, pero en realidad hasta hoy en día no hay evidencia de que estos resultados in vitro, in vivo y en pacientes y que por corto tiempo tengan un impacto variable real sobre la inmunidad. Y desafortunadamente no hay estudios a largo plazo de una población con dolor crónico que tenga opioides por más de un año que se estudie su sistema inmunitario. ¿Qué sabemos? Sabemos que aunque los estudios han demostrado que los opioides pueden tener un efecto a nivel del sistema inmune porque van a suprimir el eje hipotálamo hipoficiario, no todos los opioides comparten este mismo perfil a nivel del eje hipotálamo hipoficiario. Se sabe que a corto término, en dolor agudo, por algunos días, los opioides pueden incluso aumentar la respuesta inmunitaria y que si se pasa de 3, 4 días hasta una semana, y en función de las dosis pueden tener un impacto negativo sobre el sistema inmunitario. ¿Cuáles son los opioides que van a tener una menor influencia a nivel del eje hipotálamo hipoficiario? Son 3, el tramadol, el tapentadol y la buprenorfina. Por lo tanto, si vamos a iniciar una terapia en estos momentos por un tiempo crónico, deben de ser los opioides que más podríamos recomendar. ¿Qué es lo que pasa con nuestros pacientes en dolor crónico? Nuestros pacientes en dolor crónico primero tienen miedo a movilizarse. Segundo, van a tener diferentes medicamentos y estos diferentes medicamentos van a tener o sí una acción a nivel del eje hipotálamo hipoficiario y una disminución de la densidad ósea. Un paciente típico de dolor crónico es aquel paciente que tiene múltiples patologías y quien habla de múltiples patologías va a hablar también de múltiples medicamentos. Así tenemos que cuáles son los medicamentos que van a influenciar esta disminución de la densidad ósea debido al riesgo de
una inhibición del eje hipotálamo hipoficiario, son la cortisona, como lo hemos hablado, los inhibidores de la bomba de protones, los antiácidos que contienen aluminio. Terapia de reemplazo hormonal, como la hormona tiroidea, también va a debilitar esta densidad ósea. Diferentes drogas antiepilépticas como los gabapentinoides, como la carbamazepina, como el tapentadol, que los vamos a utilizar mucho en dolor crónico y son drogas antiepilépticas. Los antidepresivos, que también los vamos a utilizar en el dolor crónico para el tratamiento del dolor neuropático. Quien habla de pacientes con dolor crónico, de pacientes de edad avanzada, generalmente tienen hipertensión, y las drogas como los diuréticos y ciertas drogas hipertensoras también van a tener un efecto sobre la disminución de la densidad ósea. Los opioides, como ya lo vimos, y el estilo de vida sedentario. Por lo tanto, todo esto es la foto exacta, el portarretrato perfecto de lo que es un paciente con dolor crónico, y por lo tanto debemos considerar todo paciente con dolor crónico como un paciente inmunosuprimido. ¿Qué es lo que nos recomiendan las asociaciones internacionales para el estudio del dolor, la Asociación Americana Regional de Anestesia, cuando tenemos un paciente de dolor crónico en una época de pandemia? Primero, que nos recomiendan que como todos nuestros pacientes van a ser inmunosuprimidos, debemos de evitar que el paciente se desplace hasta los centros hospitalarios para hacer una consulta electiva. Debemos de transformar todo esto en consultas de telemedicina. Clasificar los procedimientos en urgentes y semiurgentes y realizarlos estudiando cada caso en particular y estudiando cada impacto que puede tener la realización de estas intervenciones en nuestros pacientes con dolor crónico. ¿Cuáles son los verdaderos procedimientos urgentes? Bombas intratecales y los neuromoduladores. A estos pacientes no podemos dejar de verlos en persona. ¿Cuáles son los procedimientos que consideramos semi-urgentes? Son todos los procedimientos que vayamos a realizar para tratar el dolor de pacientes oncológicos, de pacientes con una neuralgia postrepética, de pacientes con un dolor crónico de espalda y que se encuentra en este momento inmovilizado, que tiene una nueva aparición de síntomas de una hernia discal o de una radiculopatía, una neuralgia del trigémino, dolores de cabeza con un cambio de patrón de presentación y el síndrome regional doloroso complejo y otros síntomas de dolores intratables, sobre todo aquellas enfermedades que ya son inmunológicas y que ya tienen cierta repercusión, como los pacientes con lesiones medulares, los pacientes con esclerosis múltiple, pacientes que están con dolores intratables y que las intervenciones que podemos realizar en ellos van a disminuir el dolor y les van a permitir hacer un poco más autónomos. Estos son nuestros procedimientos semiurgentes. Como no solamente somos un cuerpo físico que sufre, sino que también somos un ser humano en todas nuestras capacidades, y ahorita estamos súper conectados con todo lo que está pasando y con todos los medios sociales, tenemos que tener en cuenta que también vamos a sufrir de diferentes comorbilidades que van a estar asociadas a la pandemia, al aislamiento, a la infodemia y a la infotoxia en esta época. Estas comorbilidades no solamente van a ser psicológicas, sino también físicas en muchas ocasiones. Y tenemos que, como les dije al principio, estamos viviendo una paradoja. Siempre como médicos se nos enseñó a que nuestros pacientes son primero que todo, que nuestros pacientes pasan incluso antes que nosotros y muchas veces desafortunadamente pasan antes que nuestra familia, y nos dedicamos con esa vocación que tenemos a servir a nuestros pacientes. ¿Qué es lo que pasa en esta época de pandemia? Tenemos que el personal de salud en general tiene sus propios temores, tiene sus miedos, tiene el miedo a ser contaminado y a contaminar a nuestra familia. Tenemos también, como todo ser humano en esta época de pandemia,
presión económica. Tenemos que preocuparnos cómo es nuestro medio de trabajo, es que se nos están dando la protección personal adecuada. Tenemos que manejar toda la información que en esta época de pandemia hemos visto que es exponencial y que tenemos muy buena información que manejar y que estar al día, pero también tenemos muy mala información. Y esta mala información tenemos que leerla, tenemos que decorticarla y tenemos que explicarla a nuestra familia y a nuestros amigos. Esto es todo lo que es el personal de salud, pero del otro lado tenemos también a nuestros pacientes. Y nuestros pacientes tienen sus propios temores y tenemos que hacer que ellos nos los expliquen para poder ayudarlos. Tienen sus propios problemas económicos. Tienen que manejar también buena información y mala información. Y tienen su medio familiar que muchas veces es tóxico, que muchas veces están o bien aislados o están viviendo con personas que los agreden psicológica y mentalmente. Entonces tenemos que englobar todo esto de una forma muy rápida, ya que la pandemia se está moviendo también rápido, la información se mueve rápido y lo que es cierto hoy, posiblemente mañana ya lo pongamos en duda. Tenemos que, desde el punto de vista de personal de salud, no solamente son nuestros temores, sino es nuestro equipo de trabajo, qué es lo que está viviendo, cómo lo está viviendo. Y nos enfrentamos no solamente a una cantidad de muertes importantes con nuestros pacientes, sino también a la familia que no puede estar con ellos, la familia que no les puede decir adiós, esa ruptura de una vez que el paciente entra y la familia ya no puede despedirse y muchas veces después lo que viene es la muerte del paciente solo y el familiar que se queda también solo, en donde en la época de pandemia no pueden asistir a los funerales con toda la familia. Entonces todo esto crea una situación muy particular. Tenemos que estar pendientes sobre nosotros mismos, qué es lo que es el burnout, que es ese síndrome de sentirse quemado como profesionales, y que son los síntomas de infodemia, ya que la infodemia también nos puede dar síntomas que debemos de hacer un diagnóstico diferencial. Este síndrome de sentirse quemado profesionalmente, físicamente se caracteriza por un agotamiento físico, psicológico y emocional. Se empezó a hablar de ello en la década de los finales de los 70, cuando un psiquiatra de Norteamérica empezó a hablar sobre ello, y todavía hay muchos mitos y hay mucho personal de salud que no se atreve a decir que se siente así. Pero fíjense bien lo interesante de poder diferenciar las dos cosas entre lo que es este síndrome de sentirse quemado profesionalmente y el síndrome y los síntomas de infodemia. El burnout o la sensación de sentirse quemado profesionalmente, además del agotamiento físico, psicológico y emocional, se caracteriza por una baja motivación. El personal de salud, el médico, la enfermera, los psicólogos, los fisioterapeutas, tienen una baja motivación por asistir a su sitio de trabajo. Van a tener actitudes negativas hacia sí mismo y hacia los demás. Y lo más importante es que van a tener un sentimiento de inadecuación hacia su labor profesional. Es decir, esa motivación interna y esa vocación y esa pasión es como si se perdiera. ¿Qué es lo que pasa con la infodemia? En la infodemia, que es ahorita esa gran cantidad de información buena y mala que tenemos que manejar, y esa cantidad de muchas veces de desmitificar y de emplear tiempo y energía para decirle a nuestra familia y a nuestros amigos, no, mira, eso no es verdad, eso no es lo que está ocurriendo, eso no es lo que el artículo tampoco quiere decir. ¿Cuáles son estos síntomas de esta infodemia? Primero es ansiedad, es estrés. Hay fatiga física y fatiga emocional. Hay cambios en el patrón del sueño. Es decir, si antes nos acostábamos a las 10, 11, 12 de la noche, ahora nos estamos acostando a las 2, 3 de la mañana porque necesitamos estar leyendo, informándonos. Tenemos un cambio en el patrón de la alimentación. Si normalmente almorzábamos a la 1 de la tarde, ahorita estamos almorzando a las 5 de la tarde. Tenemos dificultad para dormir, dificultad para concentrarnos en nuestras actividades cotidianas. Tenemos agravación de problemas de salud crónico, ya que el personal de salud también
es un ser humano y también puede padecer de enfermedades crónicas. Hay agravamiento de problemas de salud mental, si somos ansiosos, depresivos, todo esto puede alterarnos y puede estar agravándose. Y desafortunadamente hay un mayor consumo de alcohol, tabaco y otras drogas, lo cual muchas veces se emplea para disminuir esa ansiedad y ese estrés sumamente importante. ¿Qué es lo que debemos hacer? Debemos tratar de evitar la sobreinformación. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a tomarnos descansos como persona y como personal de salud que trabajamos. Deje de mirar, de leer, de escuchar las noticias, las redes sociales. Tómese un break, un descanso. ¿Ok? Cree tiempo para relajarse. Trate de dejar el celular de un lado, trate de dejar la computadora, trate de hacer otras actividades en las cuales usted sienta placer de realizar. Comuníquese con las personas y las personas que son importantes para usted, en las cuales usted confía y en las cuales usted se puede desahogar y decirle qué es lo que está pasando, en las cuales usted puede decirle, hoy tuve un día terrible, tuve que dar certificado de defunción a 50 pacientes, tuve que enfrentarme con que el hospital no me estaba dando la cantidad de equipo necesario para protegerse. Trate de confiar y de desahogarse, de expresar sus miedos y sus temores. Cuide su cuerpo, haga respiraciones profundas, ejercicios de estiramiento, muchas veces el yoga es importante, consuma alimentos saludables, balanceados, establezcase un horario, no almuerce a las 4 o 5 de la tarde, trate de recuperar ese esquema normal de alimentación que tenía, haga ejercicios regularmente, establezca una higiene de sueño, evite consumir alcohol para relajarse, ¿ok? Hay muchas secuelas psicológicas del COVID y esas las estamos empezando a ver no solamente en el personal de salud, como les estaba hablando, sino también en nuestros pacientes. Y en nuestros pacientes debemos ser nosotros los que vamos a investigarla y nosotros los que vamos a poder ayudar a nuestros pacientes con estas secuelas psicológicas. Y es que la pandemia nos está afectando a todos como sociedad y tenemos mucho que ir a investigar para poder ayudar a nuestros pacientes. Muchos de los pacientes se han visto confinados, se han visto en cuarentena con personas agresivas, o bien porque ya tenían agresión psicológica y física, o bien porque el jefe de familia perdió el trabajo y se pone un poco agresivo en función a lo que es su familia y estar encerrado a veces en sitios con muy pequeño espacio físico también crea agresividad. Investiguemos esto en nuestros pacientes. Investiguemos también cuál es esa sensación de soledad que tienen nuestros pacientes, sobre todo nuestros pacientes mayores, que se sienten muchas veces estigmatizados y señalados porque por culpa tuya, como paciente, como persona mayor, estamos todos encerrados y resulta que no, porque si bien es cierto que en pandemia los más afectados porque mueren son las personas mayores, los más afectados porque sufren la enfermedad son las personas entre 30 y 60 años y son ellos los que más van a llenar las hospitalizaciones y son ellos los que más van a llenar las salas de cuidados intensivos. Muchas veces tenemos pacientes que van a recibir su tratamiento en casa y al recibirlo en casa tienen miedo de que la persona que venga no esté suficientemente protegida, si se cambió es que va a contaminarme y todo esto crea mucha más ansiedad en nuestros pacientes en casa. Tenemos también otra gran realidad y esta realidad es que muchos pacientes no pueden dejar de trabajar porque o dejan de trabajar y se van a morir de hambre o van a trabajar y se van a morir de COVID. Y muchas veces no se respeta en los medios de transporte público la distancia social, no todos van a utilizar mascarilla y esto también influye en el estado psicológico de nuestros pacientes en esta época de pandemia. Y tenemos, por supuesto, que tomar en cuenta la parte psicológica de ese paciente que entró a la emergencia y que rápidamente su estado físico se deterioró, que rápidamente nos los vamos a llevar a la terapia intensiva y que no va a tener tiempo de despedirse de sus familiares. Y su familia no tiene tiempo tampoco de despedirse. Entonces, todo esto debemos de tomarlo en consideración.
Y debemos de tomar en consideración que no solamente son secuelas psicológicas, sino que muchas veces no hay todavía síndromes que están establecidos psicológicamente, como el síndrome de la cabaña, y es ese miedo a salir de nuevo. Hemos estado 3 meses confinados y volver a salir y tener confianza en que podemos hacerlo, pero sin respetando las medidas necesarias y tratando de no contaminarnos, a veces es difícil para ciertos pacientes. Es ese miedo a contactar a otras personas fuera de las paredes del hogar de cada uno. Es tratar de volver a retomar la vida poco a poco, de tomar los medios de transporte en común, de salir a caminar, de establecer contacto con la distancia adecuada, pero esto se llama síndrome de cabaña, no es un trastorno psicológico, pero es un miedo en el cual tenemos que tomarlo en cuenta para poder ayudar a nuestros pacientes y a nuestra familia. Tenemos que existen también secuelas físicas de la COVID-19 y estas secuelas físicas las estamos empezando a ver ahorita en Europa y son nuestros colegas italianos, franceses, españoles que la están viviendo en este momento porque ellos nos llevan 3 meses a nosotros de adelanto. Estas secuelas de la COVID van a ser complicaciones respiratorias, disminución de la capacidad pulmonar, fibrosis pulmonar, complicaciones cardíacas, intolerancia al esfuerzo, y se están llenando los hospitales de reeducación, pacientes que van a tener una fatiga sumamente importante, una pérdida de la masa muscular, una atrofia muscular y falta de coordinación motora, y esto nos los están advirtiendo ya que esto está pasando y que es completamente diferente a los trastornos cognitivos que presenta un paciente cuando ha pasado unas semanas en la unidad de cuidados intensivos. Tenemos que el paciente que se recupera de COVID tiene una pérdida de autonomía, tiene una disminución psicomotora y muchos han tenido trastornos renales, pero estos afortunadamente son una de las pocas secuelas que estamos viendo actualmente. Con esto les quiero dejar todo este portarretrato de cómo debemos enfrentar esta época de pandemia. Muchísimas gracias por su atención y ahora viene la conferencia del doctor Santiago Bachi. Bueno, buenas tardes a todos. Para empezar, me encuentro muy complacido de poder compartir este seminario en línea, o como es llamado estos días, webinario, con la doctora Grisel Vargas. Grisel es anestesiólogo y especialista en dolor que trabaja en la Universidad de Montreal, Canadá, y es, como muchos otros que forman parte del talento venezolano en la diáspora, una fiel representante de todos aquellos paisanos que contribuyen día a día a que se reconozca al médico venezolano en los gremios médicos de cada país a los cuales emigraron. Asimismo, mi agradecimiento va por igual a la Universidad de Montreal en Canadá por avalar este tipo de conversatorios y así contribuir a la comunicación entre los médicos de habla hispana en Latinoamérica. Primero tengo que expresar que no tengo ningún conflicto de interés en relación a la presentación del día de hoy, de manera que pasemos directamente al tema que nos toca conversar hoy. ¿Por qué estamos aquí? Estamos hablando de la desinformación, de las noticias falsas, las tan oídas fake news, que es un neologismo que hemos, o anglicismo que hemos utilizado mucho en los últimos meses. Hace nada, estas discusiones eran exclusivas de las esferas de la lucha política y muy poco del mundo médico. Bueno, ¿por qué es esto? Porque en términos de volumen y viralidad, esta epidemia es histórica. Esta epidemia rompió todos los récords previos de desinformación que nosotros pudiéramos tener en el pasado. Tanto es así que sin dudas esta epidemia es la verdadera primera pandemia en un mundo con redes sociales. Un altísimo porcentaje de la población en Venezuela tiene un teléfono móvil. Venezuela inclusive llegó a tener en las mejores épocas más líneas celulares inclusive que habitantes, ¿no? Entonces concluimos que tenemos un país conectado eh, y en ocio producto del confinamiento, la cuarentena que hemos pasado los últimos 3 meses. Esta combinación es una combinación muy fértil, es casi una cápsula de Petri gigante
para el tema que hablaremos a continuación. La mayoría de las personas que nos oyen son profesionales de la salud, también hay periodistas, así como población general. Y este tema de hoy, sin duda, nos consume a los médicos un preciado tiempo. En este sentido, los médicos que nos escuchan comprenden muy bien el valor del tiempo y sobre todo cuando hay sobrecarga o volumen de trabajo en nuestras actividades. Los médicos estamos entrenados para explicar, prácticamente explicar todo de la salud, de la enfermedad principalmente. Así que ante la lluvia de estas noticias falsas, también nos toca dedicar un tiempo a la difícil tarea de refutar estos mitos de la nueva epidemia del COVID-19 e intentar, no siempre con éxito, y hay que decirlo, la reeducación de las personas que se nos acercan pidiendo explicaciones a todo lo relacionado con este nuevo virus. Todo esto, esta explicación nos esforzamos para mantener la confianza en la que tanto hemos trabajado desde que nos graduamos de médicos, esa confianza de la que los pacientes nos depositan a todos los que trabajamos en el gremio de la salud. A continuación, tengo dos diapositivas de una información extraída de la UNESCO sobre cuál es la magnitud del problema de que estamos analizando, las noticias falsas. Fíjense que en estas dos diapositivas yo les voy a mostrar que los números que se manejan entre circulación en las redes sociales son realmente estratosféricos. El primero lo pueden ver aquí, de 112 millones de posts públicos en 64 idiomas, 40% de estos mensajes provenían de fuentes poco confiables. La Fundación Observatorio de Infodemia COVID-19 encontró que casi 42% de los 178 millones de tweets sobre esta COVID-19 fueron producidos por bots, que son robots que producen noticias falsas en forma automática o son cuentas falsas. También un estudio del Instituto Reuters, realizado en 6 países, señala que 1 de cada 3 usuarios de las redes sociales ha informado haber leído de alguna forma información falsa o engañosa sobre el coronavirus. Además, en marzo del 2020 fueron identificados en la red social Facebook alrededor de 40 millones de mensajes problemáticos relacionados con la COVID-19. Aproximadamente 19 millones de los 50 millones de tweets de COVID-19 analizados por la compañía Blackbird de inteligencia artificial, 38% de ellos fueron considerados como una información o contenido manipulado. Además, en el Gmail, en el correo, uno de los correos más utilizados, se encontró que 8 millones de correos electrónicos eran falsos y cada día se bloquean esta cantidad de correos electrónicos por alguna otra razón que Gmail considera que son falsos. Pero entonces, ¿dónde está verdaderamente el origen del éxito de la fake news? Realmente, si analizamos en algo profundidad, vemos que en nuestro cerebro podría estar la explicación de parte del éxito de esta fake news. Digamos, el filósofo holandés Spinoza, cuando buscaba el aspecto fundamental de la humanidad, encontró que había estas 4 características: impulsos, motivaciones, emociones y sentimientos. Por lo tanto, tenemos una sociedad ávida de entretenimiento y de banalidad. Tenemos una información excesiva que ha sido llamado también infotoxia, y buscamos divertirnos en las redes sociales, ¿no? Entonces, cada vez que nosotros le pedimos a una persona que no difunda información falsa o bulos, le estamos pidiendo que traslade su actividad social digital desde su sistema límbico a su sistema cognitivo. El sistema límbico, como ustedes conocen, maneja el instinto, la emoción y la pulsión, etc. Por lo tanto, es difícil y relativamente antinatural pedirle a la gente que active su lado cognitivo racional en vez de seguir las instrucciones de su lado, o sea, su sistema límbico, ¿no? Inclusive uno se pregunta, ¿hay alguien que está dispuesto a cambiar a fondo esta forma de interactuar digitalmente más con la emoción del sistema límbico que con la razón? Esto es una buena pregunta para los que manejan las noticias falsas.
¿qué hace que estemos revisando este tema ahora en pandemia y no antes? Esta pandemia nos da unas condiciones especiales que no las teníamos previamente, y es que estamos ociosos. Voltaire decía que el hombre ocioso solo se ocupa de matar el tiempo sin ver que el tiempo es quien lo mata. Realmente el ocio puede verse desde dos puntos de vista o dos lados. Un ocio negativo y un ocio positivo. El ocio negativo, y ustedes fácilmente podrían identificar que el uso de drogas, comer en exceso, apuestas al jugar, etcétera, podrían ser la definición de ocio negativo. Y el ocio positivo es socializar, hacer deporte, desarrollar nuevas habilidades, y las redes sociales nos sirven para hacer amigos, contactos y negocios, etcétera. Y en este periodo de ocio que hemos trabajado menos, nos hemos también dado cuenta de que tenemos más tiempo para pensar y más tiempo para ser creativos. Inclusive muchos de nosotros hemos encontrado lados que no conocíamos muy bien, y simplemente porque había más tiempo de ocio para esta finalidad, que es pensar. Eh, ¿Por qué compartimos? Eh, Compartimos la información falsa. Bueno, fíjense, siguiendo con las condiciones especiales de la pandemia, antes de pasar a por qué compartimos, vemos que el aislamiento favorece la propagación de bulos, como dijimos. Y la preocupación constante por el virus provoca que las personas compartan cualquier información que reciben y consideren de interés antes de verificar si esa información es veraz o no. Es una especie de reflejo. Uno recibe algo que le llama la atención y en forma refleja lo reenvía. Cuando uno ve cuáles son los mensajes que más inciden en la población, uno tiene que hablar también de algún aspecto de la naturaleza humana, como es la búsqueda del placer. Fíjense que estas cuatro detalles del uso de la búsqueda del placer, entre ellos están la comida, el sexo, el evitar el dolor, la ley del mínimo esfuerzo, y es en esta misma ley donde nosotros encontramos que las redes sociales juegan un papel fundamental. Nosotros podemos utilizar las redes sociales con el mínimo esfuerzo, inclusive acostados, sentados con mayor facilidad, y no tenemos que hacer el esfuerzo de otras actividades. Entonces, vamos ya así para responder la pregunta de por qué compartimos, cuáles son las razones en esta era digital para darle clic a las noticias falsas. Eh, Realmente nosotros tenemos una falsa sensación de que transmitiendo, reenviando las noticias, tenemos poder e influencia. Otra razón por qué compartimos es la búsqueda de liderazgo de autoestima. Queremos ser los primeros en compartirlo, los pioneros, los adelantados, los influencers del grupo, enviando estas noticias. Otra de las razones por qué compartimos es que a veces nos llegan noticias que reafirman nuestras creencias, se llama sesgo de confirmación. Y independientemente si la noticia nos parece cierta o falsa, nosotros la reenviamos porque forma parte de nuestras creencias, ¿no? A veces mandamos información porque queremos pertenecer a un grupo y queremos tener un papel fundamental en el grupo que tenemos de red social. Y por último, por puro entretenimiento, para el ocio necesitamos actividades banales, etcétera, y el pensamiento racional y lógico muchas veces nos parece aburrido. Entonces, simplemente por entretenimiento, sin tener ninguna mala fe en reenviar noticias, nosotros las reenviamos. ¿Qué características tienen estas noticias para denominarse falsas? ¿O qué datos tenemos para sospechar que una noticia es falsa? Bueno, aquí tenemos 5 datos que nos pueden ayudar. El primero es que la noticia no se puede verificar. Usted puede buscarlo en línea y es difícil conseguir que esa noticia se repita. Por segundo, si esa noticia le produce, si usted se pone bravo, feliz o asustado o indignado, esto automáticamente disminuye el querer verificar la noticia y es fácil reenviarla. Por ejemplo, si le llega un video que diga, vea este video antes que lo elimine en internet, esto es una forma muy fácil de querer ver la noticia sin esperar, porque uno piensa que es algo muy interesante y que tiene que verlo. Cuando ustedes vean esto, vean este video antes de que lo elimine internet,
probablemente hasta que se demuestre lo contrario, es una noticia de desinformación, una noticia falsa. Los actores usualmente no son expertos ni periodistas, sino opinadores de oficio. Por ejemplo, alguien que le diga que tiene un epidemiólogo de su esposa, etcétera, que lo conoce y que es muy serio, que por lo tanto él le cree a esa persona. Eh, Otra cosa es que ustedes buscan la noticia y no la consiguen, como lo dije antes, en línea, por más de que la busquen en la web, ¿no? Las noticias falsas llegan anónimas muchas veces y a veces de bots o de robots que ustedes han visto que son videos muy llamativos y que la voz parece de una mujer, parece un robot. Bueno, realmente sí son robots y se llaman enviados por bots. Y ya dijimos que el 40% de las noticias falsas en el mundo se riegan por estos robots, ¿no? Entonces, ¿quiénes son los profesionales de la mentira en esta pandemia? Vamos a hablar de los 7 generadores de noticias falsas. El primero sería un bromista y quiero comentarles rápidamente sobre este episodio que pasó en Inglaterra de un joven de 32 años que hizo un clip de audio de 1 minuto y lo envió por WhatsApp a su grupo de fútbol y a su mamá, diciendo que en un estadio de fútbol iban a hacer una lasaña gigante y que después venían drones a recoger los pedazos y a repartirlos por la ciudad. Increíblemente, esta noticia se regó en millones de personas en Inglaterra y tuvo que ser el ministro de la Defensa y inclusive los dirigentes del grupo de fútbol o del partido de fútbol para decir que esto no era verdad. Pero él lo que dijo al final es que él estaba demostrando del poder de diseminación de una noticia falsa a través de WhatsApp. Después tenemos el estafador, ese que manda correos electrónicos con links para decir que hay un reembolso de impuestos. Esto ha pasado sobre todo en Europa. Después tenemos el político que habla de virus que se transmiten de país en país en autobuses o el uso de cloro de lejía en pulmones para evitar el coronavirus. Número 4, el conspirativo. El ejemplo, ya vamos a hablar más tarde con detalle, son aquellos personajes antivacunas que siempre están pensando que hay una conspiración mundial y que el virus no es algo real. Las personas con información privilegiada también es frecuente. Por ejemplo, que mi primo grabó un audio, es un médico muy respetuado, yo confío en mi hijo, etcétera, y eso sería la única forma para que él lo envíe sin necesidad de ver la veracidad. Por sexto, tenemos un familiar preocupado, por si acaso es verdad, yo no sé si es verdad o mentira, pero te lo envié para que te cuides. Y por último, es muy importante las celebridades en este tema de las noticias falsas. Tenemos al rapero Wiz Khalifa, Wiz es por wisdom o de sabiduría, con 37 millones de seguidores, que colocó un tweet que dice Corona 5G o ambos. Y él dice en este tweet que el virus es transmitido por la frecuencia de telefonía celular 5G y que no es un virus real. Vemos que es más fácil engañar a la gente que convencerlos que ha sido engañados. El problema es que una mentira nunca puede deshacerse fácilmente, ni siquiera la verdad es suficiente para eliminarla, ¿no? Entonces, es más fácil engañar que convencerlos de que han sido engañados. ¿Cuál es la velocidad de estas noticias falsas? Bueno, estas noticias falsas viajan mucho más rápido que las noticias verdaderas. Y aquí yo pongo una de comparación y que ellas viajan en tren bala, aunque yo pienso que bajan más rápido porque viajan por la superautopista de la información. Y las noticias verdaderas viajan en un transporte público que probablemente le suenan las tuercas, etcétera, porque por lo lento que viaja. Entonces, ¿qué consecuencias pueden tener estas noticias falsas? Puede haber pacientes que fallezcan por estas noticias falsas. Como ven, se pueden perder vidas con la desinformación. Cuando usted riega que el coronavirus no es real o grave, está reduciendo las posibilidades de supervivencia, de que ese paciente consulte en forma rápida al hospital. Cuando usted dice que el uso de lejía o el uso de alcohol etílico en caso de Irán para curar el coronavirus puede producir las muertes como sucedió con más de 200 personas en Irán. Por ejemplo, diseminar que hay
contener la respiración por 10 minutos es un diagnóstico para no tener coronavirus, o que beber bebidas calientes contrarresta el virus. Esto es un retraso en la atención de los enfermos y puede incidir en la evolución y la muerte de ellos. Cuando usted piensa que el coronavirus es un engaño, piensa que el distanciamiento social es ineficaz, etcétera, y no lo practica. Y por último, el ejemplo de Amazon, que removió 1 millón de productos que alegaban la cura del virus. Eh, esto es una cantidad bien importante eh, para este mercado de Amazon, ¿no? Entonces entramos en la segunda parte de la discusión y ya vamos a centrarnos en los ejemplos de noticias falsas que tenemos. Voy a hacer un resumen de los ejemplos de bulos más frecuentes en la pandemia del siglo XXI. Fíjate, yo puedo resumir en 4 categorías de las noticias falsas. La primera son las noticias sobre el origen del virus. La segunda, cómo se expande y se contagia. La tercera, los curas y tratamientos. Y los 4 tipos o categorías de noticias falsas son los cuestionamientos por las medidas tomadas por los gobiernos. Entonces, vamos a empezar. Le voy a decir los 17 bulos más importantes que yo recibí en mi teléfono móvil en estos 2, 3 meses que he estado trabajando con esto. Y vamos a empezar con el video de pandemia. ¿Ok? Yo lo puse de primero porque esta doctora, la doctora Mikovits, hizo un video de 30 minutos de duración con pura retórica donde hacía afirmaciones falsas y sin evidencia científica en relación a las muertes que producían las vacunas, a que las mascarillas podrían aumentar el contagio de coronavirus y en relación a la efectividad de la hidroxiquinolona, hidroxicloroquina. Eh, este video fue viralizado y le llegó a la mayoría de los teléfonos. Inclusive hasta ayer he estado recibiendo videos de esta doctora Judy Mikovits que simplemente no son correctos. El segundo ejemplo está causado por, como dije, el 5G. El 5G es la frecuencia que se está utilizando en telefonía celular. Ya con anterioridad, muchas personas decían que el 5G tenía daños para la salud, que disminuían la inmunidad, etcétera. Pero en esta oportunidad lo están relacionando con la diseminación del coronavirus. Esto lo vamos a ver en otra diapositiva con más detalle. El tercero, usar mascarilla causa hipoxia porque permite que respire su propio dióxido de carbono. Esto es una noticia falsa, ya que la producción o el nivel de hipercapnia que producen las mascarillas no son para producir estas alteraciones tan severas, simplemente pueden producir cefalea, mareos, etcétera, y usted lo que tiene que hacer es utilizarlas en forma intermitente. En relación al hacer gargarillas con agua tibia con sal, sabemos que hay un peruano que hizo viral un video que podía de esta forma vencer en 7 días el virus en Perú, y tuvo más de 1 millón de visitas a su website. El 5, ningún complemento alimenticio previene la cura del COVID-19. Y esto es parte de lo que Amazon retiró, la cantidad de componentes alimenticios que decían que disminuían la posibilidad de adquirir el coronavirus. Fíjense, este es el ejemplo que yo le digo de las 5G, que paradójicamente en la telefonía celular es uno de los medios que mantiene a la población informada, y estas personas ya habían hecho daño a más de 70 torres de telefonía celular en Inglaterra, pensando que la 5G era el medio por el cual el coronavirus se diseminaba. El número 6 es interesante, es un video que ustedes vieron de un premio Nobel de Medicina, Takashi Honjo, en el que decía que el coronavirus había sido creado por el ser humano. Esto salió en Wikipedia y muchas personas pensaron que porque estaba en Wikipedia era verdad, y inclusive el día siguiente este premio Nobel dijo que eso no provenía de él, que eso era una noticia falsa y que simplemente esa teoría conspirativa no era de él. El número 7 es el Washington Post, que dijo que
el origen del coronavirus era de un laboratorio de Wuhan. Esto trajo mucho revuelo porque pensaron que si el Washington Post, un periódico muy respetable, era verdad. Y realmente lo que pasaba es que eran grupos que mandaban diciendo que el Washington Post dijo eso, pero realmente si uno lo leía, veía que el Washington Post decía que se estaba investigando esta posibilidad, no un hecho ya confirmado. En Italia, ustedes recuerdan, el video dice que se está atacando mal el coronavirus porque la causa de la muerte es la neumonía o la trombosis y no una neumonía. Esto, saben que hay una microangiopatía y una alteración del endotelio y hay tromboembolismo pulmonar, etcétera, pero sigue habiendo una neumonía y no es solo la trombosis la causa de la muerte de estos pacientes. Otra del número 9, que si, ya lo dije, que si usted aguantaba la respiración 10 segundos, no estaba contagiado con coronavirus. Y otro, yo puedo decirles que lo de los gargarismos que hablábamos antes, se veía mucho en la gripe española y la gente hacía su gargarismo hace 100 años para tratar de eliminar el virus de la influenza en ese momento, ¿no? Número 10, el ibuprofeno decía que no, estaba prohibido, podía agravar los síntomas del COVID, igual el uso de los sartán, estos fueron negados por las asociaciones de especialistas de eso, del ibuprofeno, o sea, de cardiología y de reumatología. El número 11, que había que dejar fuera los zapatos por la contaminación con el asfalto. Esto es un término, algo discutible, los fómites. Se sabe que el virus es frágil fuera del humano y que la importancia de transmisión de esta superficie de fómites es mucho menor que la otra. Lo que tiene que hacerse es no llevarse a la mano, a la cara, las manos contaminadas con el virus de estos fómites. Número 12 es algo relacionado con la vitamina D. Decía que todo se debe a la vitamina D y que la falta de vitamina D es el factor más importante de la expresión del coronavirus. Inclusive hubo gente que hacía colas en laboratorio para ver el nivel de vitamina D. Y se sabe que la vitamina D es un factor para varias enfermedades, pero no está comprobado con el coronavirus. Número 13, se decía que en climas cálidos y húmedos el coronavirus iba a afectar a poca gente y esto ha sido descartado por el brote en Guayaquil, que es un clima muy húmedo y caluroso, y en estos momentos en Barranquilla, Colombia también, que hay un brote de coronavirus. Ya para terminar, en los últimos 4, es interesante, por ejemplo, esto de la cocaína, que salió en Facebook. Decía que la cocaína y la marihuana pueden proteger frente al nuevo coronavirus. Y una de las cosas que decían que los científicos están en shock que la cocaína funciona. Y esto rápidamente interesa a la gente a leer un poco más que por qué los científicos están en shock, ¿no? El número 15 es la transmisión de billetes y monedas del coronavirus. La OMS dijo que esto es muy bajo. Esto es más o menos similar a lo de los zapatos. Si usted toca los zapatos, lávese las manos y no se los lleve a la cara. El maquillaje también es algo falso. El maquillaje no entra, el virus no entra por la piel. Simplemente mantener la mayor higiene que se pueda. Y el último caso es la noticia falsa que tiene que ver con racismo contra los chinos. Inclusive vecinos de ciertas comunidades que lo estaban haciendo bullying porque por el hecho de ser chinos pensaban que podía transmitir la enfermedad. Ellos simplemente tuvieron que decir, no, nosotros no somos virus, somos humanos, ¿no? Fíjense que los restaurantes de Chinatown están prácticamente vacíos porque la gente no está interesada en comer comida china simplemente por ser china, ¿no? Entonces, las mascarillas es otro ejemplo de desinformación. Una de las razones es que cuando nosotros decimos quién debe usarlas, ustedes saben que cuando empezó esta epidemia había una opinión de Oriente versus Occidente. En Asia decían que todo el mundo prácticamente debía usarlas, en Occidente solamente los que tenían enfermedad para no transmitirla. Esto ha ido cambiando y Oriente está ganando algo de razón en esta controversia, porque Occidente ya está tomando el hábito de utilizar tapabocas para la mayoría de las personas de la comunidad. ¿Qué tipo utilizar? Esto también hubo ejemplos de desinformación. Por ejemplo,
usted veía líderes políticos utilizando el respirador médico, el N95, que debe ser destinado al personal de salud. También se decía que las mascarillas de tela no funcionaban, etcétera. Yo creo que es un problema de demanda. Realmente la mejor protección la da la N95, seguida de mascarillas y las tapabocas artesanales. Pero dependiendo de cómo esté su demanda en su zona, usted utiliza una u otra. Si la demanda es muy alta, probablemente las de tela van a ser las más adecuadas en la comunidad. Entonces pasamos a la tercera parte de la presentación y vamos a empezar. ¿Qué estrategias tenemos para la lucha, para combatir la infodemia? Bueno, primero no podemos olvidar a quién estamos dirigiendo la información de la pandemia. Es importante de cuidar las barreras del lenguaje, hablar en un idioma sencillo y no estar regañando simplemente a la gente porque eso bloquea la comunicación. Hay que poner en contexto lo humano, como hablamos, que las noticias tienen un factor emocional que se origina en el sistema límbico, como ya lo dijimos, y muy importante que usted utilice su propia experiencia como el médico que sabe explicarle a sus pacientes las patologías. Bueno, en este momento también explíquele la situación de las noticias falsas, ¿no? Entonces, antes de compartir la información, hay que usar el cerebro, como está en el cerebro ahí. No confiar, ser desconfiado en la información, buscar el nombre, el puesto del trabajo, etcétera, de la persona que da la opinión. Buscar en los sitios confiables, ya las últimas diapositivas van a estar dirigidos a esto. Dudar de las noticias impactantes o que crean alarma social, porque esto tiene una alta posibilidad de que sean noticias falsas. En caso de sospechar que la información a usted le parece que es un bulo, es mejor, bueno, si es un bulo tipo o peligroso como el del alcohol de Irán, probablemente notificar a las actividades competentes. De otra manera, hay verificadores de noticias en cada país que usted se puede meter en la web y buscar si la noticia es falsa o verdadera. Entonces, ¿cómo ayudamos nosotros a romper las cadenas falsas, sobre todo el WhatsApp? Bueno, acuérdese que las noticias falsas a menudo le van a decir lo que usted quiere escuchar. Y eso es una de las cosas que utiliza muy bien para meterse en la cabeza de todos nosotros. Después uno debe preguntarse si el sitio web donde la ve es confiable, verificar la página, verificar las fuentes. Y una cosa muy importante, que si tiene fotos, y esto es una cosa que yo no estaba acostumbrado, buscar los detalles de la foto porque, y vi una foto de un saqueo de un automercado en Alemania, y cuando uno le mete la lupa, todos los signos estaban en español y resulta que era una foto de México y no era en Alemania, ¿no? Terminamos con ayudar a romper las cadenas falsas. Diríjase a los expertos, y vamos a ver cuáles son los sitios más recomendados. Si usted encuentra una información falsa, no se relacione con ella. Acuérdense que una vez que usted envía una noticia falsa, es difícil de recogerla porque la gente es más difícil convencerla de que no es verdadera. Si se compartió en las redes sociales, simplemente envíele un mensaje privado a esa persona de su grupo diciéndole que usted piensa que esa información por tal y tal cosa es probablemente falsa. Y la mejor defensa de todo esto es colocar en la web noticias verdaderas. Mientras más noticias verdaderas nosotros pongamos, más información veraz, menos espacios para la noticia falsa va a haber. Fíjense que con las vacunas hay una cosa muy importante, es lo que yo le dije con este cantante, que es Miguel Bosé, el amante bandido. Él en su tweet dice que yo digo no a la vacuna y no al 5G, y también dice no a la alianza de España con Bill Gates. Esta información, que es un comentario antivacuna, tuvo 21.000 retweets y 19.000 me gusta, de manera que estos líderes de opinión o simplemente celebridades pueden hacerle un daño en un futuro a cualquier vacuna de que no se presente, ¿no? Ya para terminar, vamos a ver los sitios más recomendables donde nosotros, la población general, puede buscar la información veraz. Esto es muy importante. Esta es la primera de 4 diapositivas y es un plan de las Naciones Unidas, un megaproyecto de un sitio que se llama Share Verify, que lo tienen aquí. Ustedes se puede afiliar aquí y
y puede contribuir a buscar las noticias falsas. Y las noticias verdaderas van a tener un signo de doble chequeo, que lo ven ahí, ¿no? Esto es un proyecto bien ambicioso que intenta agrupar a miles de personas, millones de personas que luchen juntas contra este objetivo común, que es cuidarnos unos a los otros de las noticias falsas. Hay páginas confiables en cada país tiene su Ministerio de Salud. Este es el Ministerio de Salud de Venezuela, que se combina con la OPS para explicarle a la gente de lo que es el COVID, cómo tiene que prepararse y cómo tiene que actuar en caso de tener síntomas. La OMS también tiene un sitio muy bueno, que es un sitio para destruir los mitos del COVID-19. Tiene muchísimos hechos que pueden ser buscados. Este es un ejemplo del termómetro para buscar la temperatura de los pacientes. Y aquí dice que ese termómetro no detecta el coronavirus, sino detecta simplemente un síntoma y que muchos de ellos están sin síntomas, por lo cual es un método que es parcialmente efectivo. Además de que pacientes con malaria y dengue pueden tener dengue sin tener coronavirus. Esta es la información del Centro de Control de Enfermedades de Atlanta, donde da 5 datos para detener los rumores del coronavirus. Esto es muy importante. Y hay varias zonas, por ejemplo, Europa, Asia, tiene su Centro de Control de Enfermedades que ustedes pueden acudir. Entonces, ya terminando, la pregunta, después de dar un paseo por el mundo de la desinformación en esta epidemia del coronavirus, nos tenemos que parar y preguntar si queremos tener noticias veraces, relevantes, independientes, y esto depende de cada uno de nosotros, y de la suma de todo será o nos dará la posibilidad de tener un mundo con menos noticias falsas. Unámonos y digamos no a la desinformación, a las noticias falsas y a los fake news. Bueno, yo quiero dar las gracias. Este es el eterno guardián de la ciudad de Caracas, del Parque del Este, que es el Cerro del Ávila, y quiero darle las gracias a ustedes por toda la atención y yo creo que nos abrimos ahorita a la parte de preguntas.